Buen día a todos. Como siempre, veo que hay mucha gente nueva y no me conoce, siempre le pido disculpas porque mi español no es bueno, porque mis padres son filipinos, pero nací en Italia y hablo... Es bueno, es bueno. Bueno, tengo que mejorar. Espero que estén bien, que la paz de Dios sea con ustedes. Y antes de empezar, quiero pedir la guía de nuestro Señor para que podamos no solamente escuchar, porque no se trata solamente de escuchar, sino entender y recibir, ¿no?, en nuestro corazón lo que el Señor nos quiere enseñar esta mañana. Entonces, acompáñenme por favor. Padre Santo, Todopoderoso, Omnipotente, Omnipresente, Omnisciente, te damos gracias por esta mañana, Señor, por este día que podemos estar aquí juntos para alabarte, para honrarte, Señor, para aprender más de ti, Señor. Y gracias, Señor, por tu presencia, gracias, Señor, por tu amor, gracias, Señor, porque tú eres nuestro Padre, Señor. Y gracias, Señor, porque como hemos cantado, Señor, tú viniste aquí en la tierra, Señor, entregaste tu vida, moriste por nosotros, Señor, por un motivo, Señor. Moriste por amor y moriste, Señor, para pagar todos nuestros pecados, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque por medio de tu sacrificio, Señor, no solamente moriste para pagar nuestra deuda, Señor, sino que tenemos esta promesa, Señor, que tú volverás, porque tú resucitaste y que un día estaremos contigo por siempre, Padre. Y esto estamos esperando. Y guíanos, Señor, a abrir nuestra mente, nuestros corazones para entender lo que tú nos quieres enseñar, Señor. Y guíanos, Señor, por medio de tu Santo Espíritu. Y a ti sea la gloria en todo lo que hacemos aquí. Es para honrarte, para darte glorias. Y todo esto lo pedimos en nombre de nuestro Señor amado Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, estamos estudiando, yo estoy haciendo la serie de prédicas sobre el Evangelio de Mateo, ¿no? El Evangelio de Mateo, escrita por el hermano Mateo, pero inspirado por el Señor. Y hemos llegado al capítulo 7. Desde el libro de Mateo, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, trata sobre el Sermón del Monte, o sea, el sermón predicado por Jesucristo mismo. Y quiero hacer un pequeño resumen para que también la nueva persona que por la primera vez vinieron aquí pueda entender lo que estamos aprendiendo, ¿no?, de este evangelio y de este sermón sobre todo. Bueno, en este sermón Jesús trata del tema del reino de los cielos. Él habla de de quién son parte de este reino de los cielos. Y en el capítulo 5 habla estas personas son las que reconocen que no pueden hacer nada, reconocen de ser pecadores, de ser culpables delante de Dios y de no poder hacer nada para salvar su alma. ¿Salvar de qué? Salvar de la eterna muerte, o sea, del infierno. No solamente eso que reconocen de ser pecadores, sino que también cuando pecan se sienten en culpa. O sea, se sienten tremendamente en culpa que ese pecado los lleva también a llorar. No solamente eso, dice que las personas que son parte de los cielos, del reino de los cielos, de su reino, son también las personas mansas. Son las personas que buscan la justicia, son las personas misericordiosas, que tienen misericordia con los demás y que tienen los corazones puros.
y también que obran para la paz. Y este es el capítulo 5. Pero también en este mismo capítulo hemos visto que Jesús contrasta la verdadera justicia con la justicia de los judíos. Podemos decir con nuestra justicia. Porque muchas veces nosotros pensamos de ser justos delante de Dios. Si yo doy plata para ayudar a los pobres, Dios está contento conmigo. Si yo voy a ayudar a mi hermano, ¿no? Si yo oro por mi hermano y los hago ver a las personas, Dios está contento conmigo. Pero Cristo dice, no se trata de lo que tú hagas. No se trata de la obra que tú haces. Porque no es por obra que tú puedes acceder al cielo. No es por obra. Porque si es por obra, entonces cada uno se puede levantar. El ejemplo de los judíos, hemos visto que ellos enseñaban, los judíos tenían la ley de Moisés, los 10 mandamientos. Y uno de estos 10 mandamientos era no matar. Y ellos pensaban, yo no mato a nadie, entonces estoy justo con el Señor. Pero que enseña Cristo, tú no mataste a ninguno, pero si tú también en tu pensamiento pensás mal y tienes ira o estás enojado con esta persona, es como si tú le estás matando. Y también Jesús enseñó, la Biblia enseña que no tenemos que adulterar, cometer adulterio, ¿no? Pero Jesús que dice, pero si tú ves a una mujer o un hombre y tienes mal pensamiento con esa persona, es como si estuviste en la cama con él o con ella. Entonces, no se trata de las cosas exteriores, porque al Señor le interesa nuestro corazón, nuestro interior. Y en el capítulo 6, Cristo pone en resalto la hipocresía de los judíos. Y también pone en evidencia nuestra hipocresía. De hecho, muchas veces nosotros somos hipócritas, ¿o no? Muchas veces ponemos máscara, hacemos ver a la persona que somos de un modo, pero en realidad, si analizamos nosotros mismos, no somos así. Y nosotros somos buenos a apuntar el dedo contra la otra persona, a juzgar. Pero que Jesús, que hemos visto la última vez en el capítulo 7, en vez de juzgar, de pensar que tú eres el mejor de los otros, mira antes a la trave que está dentro de ti mismo. Analiza antes tu pecado, tu culpa, en vez de juzgar el pecado de los otros. Analiza ante ti mismo, arrepiéntate, pedir perdón al Señor, pedir ayuda y después puedes ayudar a los demás, a tus hermanos en la iglesia. Primero a los hermanos de la iglesia y después a la otra persona. Y esta mañana veremos, siempre el capítulo 7, pero el pasaje de esta mañana es desde el versículo 7, entonces Mateo 7, versículo 7 hasta el 12. Hasta el 12. Y en este punto, ¿no? Esteban, prepárate. Quiero que tú leas ese pasaje. En este pasaje, veremos que el Señor nos enseña, digamos, cómo aplicar todas estas cosas.
porque el Señor nos enseña, ¿no?, de amar al próximo, de ayudar, de de ser mansa, ¿no?, de obrar para la paz. Pero si nosotros pensamos, muchas veces es difícil ser constante en eso, ¿no? Es difícil vivir realmente como Cristo o el Señor nos enseña. ¿No es así? ¿No? Entonces, aquí en este pasaje veremos cómo perseguir, perseverar y cómo crecer en la vida cristiana y cómo aplicar todo esto lo que el Señor nos enseña. Entonces, Esteban, por favor, si puedes leer este pasaje desde el versículo 7 hasta el 12. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad a la puerta y se os abrirá, porque todo el que pide, recibe, y el que busca halla, y al que llama a la puerta, se le abre. ¿O qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará acaso una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará cosas buenas a los que le piden? Así que todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también hacedles vosotros, porque esta es la ley y los profetas. Bueno, muchas gracias. En este pasaje, ¿no?, como dije recién, Cristo nos enseña cómo crecer, cómo vivir, cómo perseverar en la vida cristiana. Y hay tres cosas que Jesús nos enseña. La primera cosa que nosotros para perseverar en el Señor es orar. Orar. Y esto lo vemos en los primeros dos versículos, ¿no? Y dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. Ahora, si ustedes miran el primer versículo, el versículo 7, ¿no?, es un llamamiento a la oración. Esas tres cosas que Jesús nos manda, ¿no?, que dice pedir, buscar y llamar. Bueno, en otra versión dice tocar la puerta. Esto es un llamamiento a la oración. Pero hemos visto que también Cristo habló ya de la oración en los capítulos anteriores. Pero, ¿por qué lo menciona también aquí? Porque la oración es algo muy importante en la vida cristiana. En la oración, ¿qué es la oración? Muchas veces, muchas personas dicen, la oración es Padre Nuestro, así. Y así habló al Señor. Bueno, la oración es un medio de gracia que Dios nos da para hablar directamente con Él. Y en el capítulo 6 o 5, Él nos da, el Señor menciona esta oración, ¿no?, Padre Nuestro, pero eso es solamente un modelo de cómo debemos orar. No es como una poesía que se repite, no, es un modelo donde nosotros podemos aprender cómo orar, ¿no? Adorar, confesar y después también agradecer y también hacer pedidos. Pero en este versículo, a propósito de la oración, vemos tres ingredientes, puedo decir, como una receta, ingredientes de la oración. Y otra cosa muy importante, mucha gente piensa que la oración es un medio para salvar su alma. No, la oración no es un medio para salvar su vida, no.
No piensen que, yo oré al Señor y estoy salvo. No, absolutamente no. La oración no salva a nadie. La oración no santifica más la persona, no. La oración es solamente, como dije, un medio de gracia que Dios nos da para someternos a Él, para someter a su voluntad. Y veremos que la oración no se trata de pedir lo que nosotros queremos, sino que se trata de pedir según su voluntad. Y esta es la diferencia. Pablo, en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, nos alienta, nos da coraje, ¿no?, a orar siempre, ¿no?, continuamente, sin cesar. Y bueno, Jesús aquí, en el versículo 7 de Mateo 7, dice: pedid, buscad y llamad. Estos son mandamientos que Jesús nos da. Debemos pedir, buscar y llamar. Pero, ¿qué? Dice: pedid, buscad y llamad. ¿Pero qué? Y pues después dice, el versículo 8: porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Pero qué? Hay que estar muy atento, porque hay muchas personas y muchos predicadores interpretan mal este versículo. ¿Por qué? Porque dice, bueno, entonces Jesús dice así, entonces yo quiero una mansión. Porque Jesús lo dijo, entonces Él me lo dará. O yo busco una mujer perfecta, porque como Cristo me lo dijo, Él me lo dará. Pero no es así, no es así. Porque debemos estar atentos al interpretar un versículo. Cuando estudiamos la Biblia, cuando leemos un versículo, tenemos siempre que considerarlo en el contexto que está hablando. Y no es así porque la Biblia nos dice que si nosotros pedimos lo que nosotros queremos, el Señor seguramente nos va a dar. No es una promesa que que Jesús nos da, sobre todo en este pasaje. Y de hecho, Santiago en capítulo 4, el libro de Santiago capítulo 4, versículo 3, dice: pedís y no recibís, ¿por qué? Porque pedís mal. ¿Para gastar en qué? En vuestros deleites. En vuestros deleites. Pero tenemos promesas en la Biblia y esa promesa debemos tenerla clara. Sobre todo en este caso, son para la iglesia, para sus hijos. Para todos aquellos que creen en Él, creen que Jesús es Dios, que siendo Dios, Él vino aquí en la tierra, se hizo carne, que Él, viviendo aquí en la tierra como hombre, Él nunca pecó, sino que cumplió la ley perfectamente de Dios, la ley de Dios perfecta hasta la muerte, hasta la cruz. Y esta promesa son aquellos que creen que en esa cruz Dios murió para pagar los pecados. No solamente eso, que
como hemos orado, ¿no? Que Él ha resucitado, que Él está reinando a la diestra del Padre y que Él volverá. Y estas promesas se cumplen no según la promesa, esta promesa se cumple según su voluntad. Y primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 dice: esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad y no según nuestros deleites, Él nos oye. Pero la pregunta ahora es: ¿cómo puedo saber cuál es su voluntad? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Para conocer la voluntad de Dios, Él mismo ha dejado su palabra, ¿no? La Biblia. Y ha dejado su palabra, ¿para qué? Para tenerlo en el mueble ahí, para que tomen polvo por años, ¿no? Él dejó su palabra para ser leída, ¿no? Para ser estudiada, para ser escudriñada, ¿no? Para que podamos conocer a Él. Y Dios quiere hacerse conocer. Él quiere que nosotros conozcamos a Él. Él quiere que nosotros conozcamos cómo Él es, cuál es su gran plan. Para saber cuáles son sus atributos, su plan de redención, su gracia, su misericordia, su gloria. Y más, Dios quiere no solamente que nosotros conozcamos a Él, sino que nosotros tengamos una relación con Él. Una relación con Él. No se trata de religión, se trata de relación. Amén. Con el Señor. Pero muchas veces, cuando leemos la Biblia, su palabra, es muy difícil entender, ¿no? Pero, ¿por qué dice esto? ¿Pero por qué pasa esto? No entiendo. Bueno, para entender lo que el Señor dice y nos enseña, ¿no? Sobre todo cuando queremos estudiar su palabra, ¿qué tenemos que hacer? Pedir su revelación, pedir su sabiduría, pedir su sabiduría. En en Santiago capítulo 1, versículo 5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero no tenemos solamente que pedir, ¿no? Si nosotros pedimos, ¿no? El Señor nos dará. Pero no debemos solamente pedir. Dice el versículo 7 que debemos buscar. Segunda cosa, buscar. ¿Buscar qué? Reino. Amén. Pero primera cosa, buscar a Dios, a Él mismo. Muchas veces, sobre todo en el Antiguo Testamento, ¿no? Leemos David, ¿no? Que dice que él busca su rostro, ¿no? Él busca su rostro, su cara. Pero ¿qué significa eso? Buscar su presencia. Buscar su presencia. La cosa peor que una persona, un hombre puede tener también en la eternidad es la ausencia de Dios. No tener estar lejos, separado de Dios. Pero ¿qué significa? Como dice el Salmo capítulo 105, Salmo 105, versículo 4, dice: buscad a Jehová
y su poder. Buscad siempre su rostro. Y es interesante este versículo, ¿no? Porque dice, buscad siempre. Siempre. ¿Por qué dice siempre? Pero la Biblia dice que el Señor es omnisciente, que Él es omnipresente, que Él está en todo lado. Sí, Él está en todo lado. Él está aquí también en medio de nosotros. Pero y también tenemos la promesa que el Señor Jesús estará siempre a nuestro lado hasta el final. Entonces, ¿por qué siempre? Si ya tenemos esta promesa, siempre, ¿por qué? Porque el problema somos nosotros. Porque nosotros somos hombres, vivimos en la carne. Y muchas veces, dígame si no es verdad, muchas veces decimos de ser cristianos, pero muchas veces ni tomamos la Biblia para leerla, la dejamos ahí, ni oramos, ni pensamos al Señor muchas veces, por mucho tiempo, nos olvidamos de Él, y muchas veces llamamos al Señor solamente cuando nos sirve. Pero como hijos de Dios, si somos realmente creyentes, si somos realmente cristianos, si somos realmente discípulos, si realmente somos seguidores de Jesús, si decimos que realmente que Dios es nuestro Padre, entonces, si es nuestro Padre, nosotros necesitamos siempre nuestro patrono. No solamente cuando necesitamos, cuando queremos. No, nosotros necesitamos a Él siempre, continuamente. Necesitamos su guía. ¿Quién es que sustenta todo el universo en sus manos? El Señor. ¿Qué podemos hacer sin Él? Nada. ¿Quién es que nos hace despertar, o sea, que nos tienen en vida? Que creó la vida, que creó todo el mundo. Es el Señor. ¿Quién es que nos da el trabajo? Es el Señor. ¿Quién es que puede quitarnos también? Un día tenemos el trabajo, el próximo día lo puedo perder. Es el Señor. Todo está en la mano del Señor. Y es por eso que siempre debemos orar a Él. Debemos siempre tener esta comunión con Él. Y otro ejemplo más grande, Jesús. Jesús cuando vino aquí en la tierra, siendo Dios al 100%, no solamente hombre, sino también Dios al 100%. ¿Qué hacía Él muchas veces? Él se apartaba para ir a orar al Señor. Él iba a orar. Y una vez Él pidió también a sus discípulos de ir con Él, ¿no? Para orar, pero los discípulos se durmieron, ¿no? Y vemos también, hemos visto en el capítulo 6 de Mateo, ¿no? Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, ¿no? Tenemos que buscar el reino de Dios, el Señor. Tenemos que poner nuestros ojos en las cosas eternas, no en las cosas terrenales. Y todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Las cosas que nosotros queremos para nuestros deleites.
No. El Señor no nos da lo que nosotros queremos, sino que el Señor nos da lo que es mejor para nosotros. Así es. Es falso cuando la persona dice, vengan a Jesús, oren a Jesús, pídele y Él os dará. Piden sanidad y Él os dará seguramente. Tienen que tener un poco más de fe. No es así, no funciona así. Porque el Señor no es como una máquina que, no sé, un ejemplo, no sé, una máquina que vos pones la moneda, quiero esto y Él te la da. No es una máquina self-service. No es así. Él es Dios. Él sabe todo. Él sabe lo que nosotros necesitamos. Y muchas veces cuando oramos, Él no nos da. ¿Por qué? Puede ser porque nuestro pedido es malo, o quizá porque no es todavía el tiempo para que tú tengas esa cosa. ¿No? O no nos da porque eso el Señor sabe que no es bien para ti. Otra cosa que el Señor nos enseña en el versículo 7 es llamar. Bueno, hago un ejemplo. Cuando era pequeño en Italia, durante las vacaciones, en verano, yo iba siempre cada día al trabajo de mi mamá, que trabaja de limpieza en una casa, ¿no?, de su señora, y cada día, al mediodía, venía siempre una señora que ella habitaba, digamos, a 50 metros, ¿no?, cerca. Y ella subía en casa y siempre tocaba la puerta, ¿no? Y seguía, y no paraba hasta que la señora no le abría la puerta, ¿no? ¿Y por qué siempre tocaba? Me hace reír porque le faltaba la cebolla. O algo para cocinar. En vez de ir a comprarla, porque tenía también el mercado abajo de su casa, no. Iba a la casa de Zianora, de la señora de mi mamá, para pedir los ingredientes. Bueno. Ahora, acá Cristo dice, llamad y se os abrirá. ¿Cuál es el enseñamiento que Jesús quiere dar aquí? Bueno, el ejemplo que Jesús quiere dar aquí es que debemos perseverar en orar. No tenemos que parar. Hay otro ejemplo en Lucas capítulo 18, del versículo 1 al 8, que dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto, dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. El Señor, cuando pedimos, si pedimos según su voluntad, si pedimos según su voluntad, no nuestra voluntad, Él no tarda en responder. Él no tarda en responder. No pensemos que el Señor se olvida, es viejo, porque es eterno, ¿no? Entonces pensamos que es eterno, entonces tiene la barba. Me hace reír las películas, ¿no? Cuando muestran a Dios con la barba, No. El Señor
no envejece, Él no tarda, Él no se olvida. Y respóndenos según su voluntad, según su propósito, en el momento y en el tiempo justo. Mejor para nosotros, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que perseverar en la oración? En nuestro camino, ¿no? En la vida cristiana, ¿no? Podemos tropezar, podemos cometer errores, ¿no? Pero aunque cuando eso pasa, ¿no? No tenemos que parar en orar hasta que Él nos librará. Hasta que Él nos librará. ¿Y por qué tenemos que siempre orar? Porque el enemigo está siempre ahí en la esquina esperando el momento en que nosotros aflojamos. Cuando nosotros aflojamos, el diablo, ¿no? Satanás está ahí siempre empezando. Miren cómo empieza, ¿no? Empezando con la mente. Dice, pero Dios no te dijo esto, ¿eh? Entonces, quizás Dios no es así. No es Dios. Cuando en la mente empieza poco a poco, entra en nuestro corazón, ¿no? Porque el objetivo también de Satanás es nuestro corazón. Es nuestro corazón. Y también Jesús fue tentado, sabemos, fue tentado por 40 días en el desierto, ¿no? ¿Se acuerdan? Pero el Señor siempre, guiado por el Señor, ¿no? Él siempre respondió a Satanás, ¿no? Con la palabra. Con la palabra. Porque Satanás usa también la palabra de Dios para tentarnos. Jeremías 23:29 dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, ¿no? Entonces, tenemos que buscarlo siempre, pero con un corazón sincero. Con un corazón sincero. Bueno, seguimos con el segundo punto. El segundo punto que tenemos que hacer para perseverar en vivir una vida cristiana, no solamente orar, ¿no? También tenemos que confiar en nuestro Padre, confiar en Él y en su promesa. Lo dice en el versículo 9 hasta el 11, que dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a lo que le pidan. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, haced vosotros también con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Bueno, vemos aquí que el punto de Jesús aquí, ¿por qué hace esa pregunta? La pregunta que Él hace es como decir: ¿ustedes piensan que el Señor no hará así? ¿Ustedes piensan que si ustedes piden, buscan y llaman según su voluntad, el Señor responde? ¿Están dudando de esto? Entonces, le doy este ejemplo. ¿Quién padre, muchos de ustedes son padres, quién padre, cuando el hijo tiene hambre, quiere un McDonald's, le da la basura de McDonald's? O el resto de un sándwich, de la basura que se ha tirado.
¿O quién, en vez de, si un chico, un niño quiere un caramelo, ¿no? De una gomosa, una gomita, ¿no? En vez de dar la gomita le da un scarafaggio. Un escorpión. No, Escarabajo. Ok, es eso. ¿Quién? ¿No? Yo pienso ninguno. Bueno, hay padres que ni le dan de comer, pero para mí eso no son padres, ¿no? Pero si un padre que también los padres que no son cristianos, ¿no? Si los padres que no son cristianos siempre dan y proveen lo mejor para sus hijos, más nuestro Señor provee para nosotros, para nuestro bien. Lucas capítulo 11 dice, pues si vosotros, el versículo 33 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que les pidan. Y esto para mí es lo más importante, porque el Señor no da solamente las cosas materiales que sí necesitamos. Él provee el trabajo, y por medio del trabajo podemos ganar dinero, y por medio del dinero podemos comprar comida, pero el Señor no provee eso, sino que la cosa más importante para un creyente es tener el Espíritu Santo de Dios en nosotros, ser renacido. Y no solamente eso, alimentarnos el Espíritu Santo por medio de su palabra. Y la verdad es que no hay límite a lo que nuestro Padre Celestial nos dará cuando le pidamos en obediencia y de acuerdo a su voluntad, ¿no? Y es por ese motivo que los hijos de Dios, ¿no?, son bendecidos, como dice Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Y siguiendo en el versículo 7 y 8 dice, en quien tenemos, por medio de Jesucristo, redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Bueno, y si queremos que Dios nos trate con amorosa generosidad como sus hijos suyos, ¿no?, nosotros también debemos tratar así a los demás. Debemos tratar así a los demás porque somos los que llevamos su semejanza. Nosotros, dijo Jesús, somos la luz y la sal de la tierra. Nosotros reflejamos la luz de Dios en este mundo. Y esto nos lleva al último punto, ¿no?, que debemos imitar la natura de amor del Señor. En el versículo 12 dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley, los profetas. Ahora, hay muchos dichos, ojo por ojo, diente por diente. Si yo hago esto, si él lo hace también a mí, ¿no? Muchas veces pensamos así, pero lo que el Señor Jesús nos quiere enseñar aquí es diferente, porque es un diferente amor. Porque nosotros decimos, yo amo a esa persona si él recambia el mismo amor, ¿no? Pero miren que
que quiere enseñar el Señor. El perfecto amor de nuestro Padre, que está en los cielos, está reflejado en sus hijos cuando ellos tratan a los demás como fueron tratados por el Padre. O sea, nosotros no debemos amar a la persona porque Él nos recambia o porque esperamos que Él también o ellos también hagan la misma cosa, sino que amamos porque fuimos amados primero del Padre, y como el Padre, Cristo, nos ha amado, debemos nosotros amar a los otros sin esperar nada de los otros. El amor de Jesús, cuando vino aquí, no es que Él ha amado para recibir, para que la persona lo ame, no. Porque ninguno, dice la Biblia, ninguno ama al Señor. No hay ninguno que busca al Señor. Y es por eso que fue el Padre a buscar a nosotros por primero. Fue primero al Padre a amar a nosotros. Y cuando hemos entendido que Él nos ha amado, que nos ama, que sufrió, que sacrificó sí mismo, y ha mostrado así su amor, sin recambiar nada a Él, entonces podemos amar a los otros así, como Cristo nos ha amado. Y cuando tenemos que amar a la otra persona, solamente mañana y después chao. No. Solamente una semana. Muchas veces, no sé, hay mucha pareja, ¿no? Que, no sé, o la mujer o el hombre, ¿no? Cuando, esto pasa mucho en Italia. Muchos dicen, están por venir mi suegro, tengo que soportarlos. ¿No? Así. No. Nosotros cristianos, cuando amamos, no debemos amar como si estamos esperando los suegros que vengan y que tenemos que soportarlo, no. Debemos amar con corazón sincero. Y el Señor nos ha enseñado a amar a nuestro prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? Nuestros hermanos en la iglesia. Pero ese hermano tiene una... no sé, no me gusta, tengo no tengo feeling con él o con ella. No importa, el Señor lo ha creado así, lo mismo tienes que amarlo. Pero está muy aburrido. Ámalo. Pero esa persona me hizo un torto. Él me robó. Ámalo. Pero esa persona es un desgraciado, mató a mi hijo, o mató... Ámalo. Porque nosotros también fuimos amados. Nosotros también, si analizamos nosotros mismos, somos pecadores, ¿o no? ¿Cuántas veces desobedecemos al Señor? ¿Cuántas veces pecamos contra Él? ¿Cuántas veces?
¿Y cuántas veces el Señor ya desde el inicio tenía que habernos mandado al infierno? ¿Cuántas veces? Condenado. ¿Cuántas veces? Pero Él, por su gracia, siempre nos ha perdonado. ¿Cuántas veces? Asimismo, nosotros también tenemos que perdonar. Un discípulo le preguntaba a Jesús, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? 77 veces 7. Pero no es, cuando Jesús respondió eso, no significa que hay un número total de veces que tenemos que perdonar. No, siempre, siempre. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Y es por eso que tenemos que orar. Es por eso que siempre tenemos que pedir al Señor su sabiduría, su guía. Y es por eso que siempre tenemos que buscar a Él, llamarlo, para que nos ayude, por medio de su Espíritu Santo. Si somos sus verdaderos discípulos, Jesús dijo en Juan capítulo 13, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y otro versículo, siempre en Efesios, capítulo 4, versículo 32, dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La pregunta ahora es, ¿estamos viviendo así? ¿Estamos amando a los demás? ¿Estamos amando como Jesús nos ha amado? ¿Estamos viviendo como el Señor nos manda? Sí, bueno, seguimos, perseveramos. Si no es así, arrepentímonos, pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras culpas. Y Él, si nosotros le pedimos perdón, Él es fiel a perdonarnos. Y después de habernos arrepentido y pedido perdón, ¿no? Vamos, aplicamos lo que el Señor nos manda, hacemos. Así, dice Jesús, verán que sois mis verdaderos discípulos, seguidores. Oramos. Gracias, Señor, por esta enseñanza, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que es difícil, Señor, vivir como tú nos enseñas, como tú nos mandas, Señor. Porque muchas veces, Señor, estamos influenciados, Señor, por este mundo, por las tentaciones, Señor. Estamos, Señor, influenciados por la carne, Señor, por los deseos de la carne. Y perdónanos, Señor, porque no te ponemos por primero, sí, Señor, te ponemos al lado y te pedimos, Señor,
te pedimos, Señor, de ayudarnos, Señor. Ayúdanos, Señor, en crecer en ti. Ayúdanos, te pedimos a ti, Señor, la ayuda porque solamente tú nos puedes dar la fuerza. Por medio de tu Espíritu, Señor. Y te pedimos, Señor, que podamos, Señor, siempre crecer en amor, en humildad entre nosotros. Y que podamos, Señor, siempre acordarnos, tener en mente que sin ti no podemos hacer nada, que necesitamos a ti siempre, no solamente a veces, sino siempre, continuamente, Señor. Y gracias por estar aquí, por tu presencia, por todo, Padre. A ti sea la gloria, en nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén.